Es una realidad que queremos revisar a esta hora junto al criterio de Maximiliano Sbarbi Osuna, analista internacional que se conecta con nosotros desde Buenos Aires. Si estás listo, te doy la bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, Giovanni. Gracias por la invitación. Qué bueno que podamos analizar este asunto en pantalla de Hispan TV. ¿Por qué es que siguen escalando estas tensiones, estos roces entre la Unión Europea y Venezuela? ¿Bajo qué argumentos pudiera decirse que el ministro del Interior de Venezuela ha llamado asalariado de los gringos al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores? Bueno, la Unión Europea tiene que entender que no estamos en 2018 o 2019 cuando Venezuela se encontraba más aislado, porque existía el llamado Grupo de Lima, ese grupo de países latinoamericanos que lograron trabar ciertas posturas políticas continentales de Venezuela con el fin de dañar al gobierno de Maduro. Estaba Donald Trump en la Casa Blanca, que puede volver ahora, pero le impuso las sanciones, las peores sanciones de la historia a Venezuela. También en ese momento la Unión Europea y otros países, 50 países más o menos, reconocieron a Juan Guaidó como presidente encargado de manera ilegítima, no solamente violando siendo una injerencia con respecto a los asuntos políticos internos de Venezuela, sino que también de manera ilegítima. Entonces, por el contrario, Venezuela ahora no se encuentra en esa postura. La guerra de Ucrania le vino como anillo al dedo en cuanto a que ahora puede tener mayores relaciones con Rusia, China, Irán, Turquía, países que están siendo aislados por Estados Unidos y por la Unión Europea. Y entonces pueden comerciar, tener intercambio de divisas, intercambios diplomáticos, posturas comunes en los foros internacionales. Por ejemplo, ahora Maduro está en Moscú en la conferencia de los BRICS, también relacionándose con países los que están siendo agredidos por Occidente. Entonces, no está aislado Venezuela como en esa época. Claro. Por lo tanto, este cambio de postura no refleja la realidad. Por eso la Unión Europea debería ubicarse en el tiempo y en el espacio, ¿no? ¿Bajo qué argumentos de derecho se ha basado la Unión Europea para querer apoyar a la oposición venezolana? ¿Qué significado tiene la entrega de estos premios a los opositores de Maduro y cuánto esas acciones podría decirse que vulneran o no los principios de injerencia establecidos a nivel global? Bueno, la Unión Europea no está midiendo con varas distintas a distintos países. Por ejemplo, no le pide las mismas cartas democráticas a países como Azerbaiyán, porque le está brindando todo el gas que Rusia no puede por el bloqueo por la guerra de Ucrania. Tampoco a sus aliados que no son democráticos como Egipto y Arabia Saudita, donde se violan los derechos humanos todos los días. Entonces mide con una doble vara y además de entrometerse en los asuntos internos de Venezuela, está apoyando a una oposición que claramente es golpista, hace más de 2 décadas que es golpista. Lo ha demostrado con intentos incluso de asesinato al presidente Maduro. Bueno, está el intento de golpe a Chávez del 2002, el lockout patronal y el bloqueo petrolero del 2003, también que no se han presentado a distintas instancias electorales con el fin de boicotear las elecciones democráticas. Si bien Venezuela, el gobierno de Maduro debería haber mostrado las actas para demostrar que ganó las elecciones, la oposición tampoco tiene las pruebas de haberla ganado. Incluso también apoyó las guarimbas, es decir, las protestas violentas contra el gobierno. Hay innumerables violaciones a los derechos democráticos y a la Constitución venezolana por parte de la oposición, incluso siendo parte del gobierno cuando tenía la mayoría en la Asamblea, es decir, en el Poder Legislativo. Y Europa está apoyando a esa parte de manera ilegítima, ¿no? Está apoyando a una oposición golpista. Entonces, la doble moral es evidente. Simplemente con el objeto de quedar bien, congraciarse con la política norteamericana, claro, ya sea que gobierne los demócratas o los republicanos, ¿no? Entonces no hay otro argumento que ese, no existe un argumento jurídico, es solamente alinearse con Estados Unidos. Las opiniones de expertos. Gracias por acompañarnos, Maximiliano. Muchas gracias.